Buenas noches a todos. Ok, David, Pierre. Ahora sí, iniciamos con esto, ¿sí? Me avisa bien, Pierre, cuando estés grabando, ¿sí? Voy a ir por mientras poniéndolo en pantalla completa. Ok, listo. Ya. Un ratito, ya. Ahora sí. Bueno, ahorita ya eso obviamente lo omitimos, ¿no? A ver, un momentito que esto está medio lento. Ya bueno, mientras les voy explicando, ¿no? Ahorita básicamente lo que voy a hacer es, no es como tal una exposición, sino es explicar cómo lo he hecho, ¿no? Porque como tal no me he preparado al 100% para una exposición así formal, se puede decir, ¿no? O sea, una exposición formal no, sino todo lo que voy a decir es netamente lo que he estado leyendo y cómo lo he plasmado acá. Ajá. Ahora, primero esta parte, como dice, ¿no? ¿Será correcto estudiar solamente a los fármacos procinéticos y antiperistálticos? En primera instancia, yo lo vi así, ¿no? Que tanto los fármacos procinéticos y antiperistálticos era una parte de algo mucho más grande. Es decir, no vas a estudiar solamente, un ejemplo, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, no vas a estudiar solamente los receptores muscarínicos. Si no, debes estudiar todo un conjunto de los receptores, tanto muscarínicos, nicotínicos, en un conjunto colinérgico, algo así, ¿no? Algo similar es esto. Si yo hablo de procinéticos y antiperistálticos, tengo que hablar también de la motilidad como tal. Entonces no puedo hacer eso. Por eso en esta primera parte explico, ¿no? Ahí tal cual está plasmado. Nosotros como grupo no nos conformamos con solo explicar más extenso, por lo que cambiaremos, mejor dicho, el título de la exposición a fármacos en la motilidad del tubo digestivo. Y ahí sí está mucho más bonito, ¿verdad? Para así poder abarcar un mejor entendimiento del tema. Ahora sí ya iniciamos con la parte... uy, creo que no se cambia ya. Con la parte un poco más fisiológica, ¿no? Y aquí ya, bueno, es algo más sencillo. La persona que va a explicar, ahorita todavía no sé quién, ya luego lo dividiremos, ¿no? Va a ser así, ¿no? La parte fisiológica. Vamos a decir que la motilidad del tubo digestivo es compleja. Porque claro, obviamente es muy complejo, no vamos a abarcar una clase completa de fisiología. Pero los puntos más importantes van a ser justamente en la zona duodenal y en la zona del intestino delgado. Por lo tanto, esas dos zonas vamos a abarcarlas en mayor cantidad. Obviamente también el intestino grueso, pero cuando hablo del intestino delgado va a ser un conjunto un poco más extenso, ¿no? Entonces, acá hablamos primero de esto. Sabemos que obviamente en la parte del estómago se va a formar el quimo. Este quimo va a tener que, se podría decir, vaciarse del estómago, por eso se llama vaciamiento gástrico, y tiene que pasar por el esfínter pilórico. No sé si logran ver mi mouse, y ahí está. Y bueno, eso para que pueda haber una motilidad gástrica normal. A eso le llamamos una motilidad del tubo digestivo como tal, aunque claro, es un conjunto desde que comemos el alimento hasta que, bueno, lo expulsamos. Pero aquí es donde viene la parte más importante. ¿Por qué? Porque aquí viene el primer problema. Si el quimo no logra ser expulsado, o mejor dicho, no logra ser vaciado del estómago, puede provocar problemas. Por ejemplo, que el quimo poco a poco esté en aumento y llegue justamente a un nivel que esté casi por encima del esfínter esofágico inferior, que es justamente aquí, la parte de arriba. Y cuando pasa esto, puede generar, pues obviamente, vómitos, ¿no? Puede generar el esófago de Barrett, cuando ya empieza se podría decir, a corroer la zona esofágica y como tal. Pero hay que entender cómo se da primero, cómo es que puede darse fisiológicamente este movimiento del quimo a través primero del esfínter pilórico. Y por eso aquí está el zoom. No sé si se logra observar bien ese zoom de aquí. Primero, aquí tenemos el duodeno, aquí tenemos el píloro, esta pequeña parte del píloro. Esta cosita como hendidura es el esfínter pilórico, es la tapita que no permite que el quimo como tal llegue se podría decir, a pasar por el duodeno, ¿no? Esta es la parte del antro, que es la zona baja del estómago, ¿no? Y listo. ¿Qué tenemos aquí? Primero hay que saber que el duodeno como tal es la parte del intestino delgado que va a controlar el vaciamiento gástrico. Uno piensa, pero el que lo controla no es el estómago, no, el que lo controla es el duodeno. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrarse receptores de motilina, que ahorita vamos a hablar de esos receptores. Ahora, este duodeno se puede decir, administrar el vaciamiento gástrico. ¿Cómo? Así.
Cuando hay líquidos en el estómago, los líquidos tienen que pasar, o sea, es como una puertita, ¿no? Una puertita que tiene su guardia. El guardia no va a hacer pasar a cualquiera, tiene que hacer pasar con cierto criterio. Entonces, a los líquidos, ¿cómo los hace pasar? Más o menos en una cantidad de 1 a 4 mililitros, ¿ok? Ese es su criterio para los líquidos. Para los sólidos, por otro lado, cuando hay algo sólido tiene que estar bien, bien molido, se podría decir entre comillas, ¿no? Obviamente la palabra es digerido, pero yo lo digo molido para que puedan entenderlo mejor. Que esté bien molido a una cantidad de entre 1 a 2 milímetros cuadrados. Ahí recién es lo que puede pasar a través del esfínter pilórico. Si no tiene ese tamaño, o sea, si es superior a ese tamaño, pues simplemente no va a pasar. ¿Ok? Listo. Y aparte, se podría decir, qué señales generan que se dé el vaciamiento gástrico, es decir, el paso del quimo del estómago hacia el intestino? ¿Cuáles son esas señales? Fácil. La primera señal es la distensión del estómago, es decir, mientras el estómago está más ancho, mientras el estómago se llene más, entonces los nervios entéricos van a generar que el quimo poco a poco se vacíe, ¿no? Llega al intestino, ¡uy! Y ya, pues genera el vaciamiento gástrico porque el estómago no va a expandirse por siempre, obviamente. Otro es la señal parasimpática. Esta señal parasimpática va a estimular a la célula G. Ojo, escuchen, ¿ah? Va a estimular a la célula G. Esta célula G va a cerrar el esfínter pilórico. Aquí, miren, va a cerrar el esfínter pilórico. ¿Y eso qué genera? Cuando se cierra el esfínter pilórico, aumenta el peristaltismo. Es decir, el quimo ya no va a poder pasar por el esfínter pilórico y el peristaltismo del estómago va a aumentar. Eso genera que destruya más a los sólidos que están muy grandes. Y al destruir más a los sólidos que están muy grandes, pues va a generar que suponiendo que un sólido que tenga, no sé, un centímetro cuadrado de volumen, al ser molido, 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 llega a tener hasta entre 1 a 2 milímetros cuadrados. Allí recién puede pasar, porque mira, si aumenta el peristaltismo, va a aumentar lo que es se podría decir, que muela más, por así decirlo, ¿no? Que destruya más los sólidos. Eso genera que haya mayor distensión, o sea, que el estómago se expanda más, porque mientras más destruye, más pedacitos quedan. Y esa distensión, como ya habíamos dicho anteriormente, genera que finalmente se dé el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea, la señal parasimpática primero cierra el esfínter pilórico, pero luego la abre. Es así. Luego tenemos a la mutilina. La mutilina es un neurotransmisor también. ¿Y dónde se genera esta mutilina? En el antro. Aquí está. En la parte del estómago bajo, en el antro, gracias a las células M. Estas células M van a generar mutilina cuando el estómago esté muy distendido, cuando esté muy, muy ensanchado. Esta mutilina va a viajar a través de lo que sería el sistema entérico, eh, obviamente el sistema circulatorio entérico, y va a llegar aquí, a los receptores de mutilina, también llamados MR, que está justamente en la zona duodenal. Y eso genera, pues, justamente que aumente el peristaltismo y aumentando también el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Esas son las señales que generan que se dé el vaciamiento gástrico. Esa es la parte importante. Obviamente es un concepto mucho más extenso, pero ese es un resumen, se podría decir. Y luego tenemos al intestino delgado. En el intestino delgado tenemos aquí un poquitito más, cosas un poquito más complejas, pero vamos a entenderlos un poco mejor. En el intestino delgado se van a generar obviamente la absorción, pero a la vez también tenemos sistemas reflejos que van a generar un aumento o disminución del peristaltismo. ¿Cuáles son esos? Ahorita lo vamos a ver. Hacemos un aumento y vemos justamente las vellosidades, ¿no? del intestino y vamos a subdividirlo en capas. Primero hay que ver qué cosa es cada una de estas cosas. La primera capa es la mucosa. La segunda capa es la submucosa. Y aquí, miren, este rojito que vemos es el plexo de Meissner. Luego tenemos a la capa muscular, que aquí tenemos a otro plexo que es incluso mucho más importante en este tema, por así decirlo, que es el plexo de Auerbach. Y luego tenemos la capa serosa. Miren, ahí están las 4 capitas. Ahora, en las vellosidades vamos a tener las células enterocromafines, que están representadas aquí con esta figura negrita, ¿no? Ahí está. Estas células enterocromafines van a generar un neurotransmisor llamada serotonina, que obviamente se representa con 5-HT. Esta serotonina
va a ser una hormona que, bueno, un neurotransmisor, mejor dicho, que va a ejercer acción en su mismo lugar de acción. ¿Y cuál es su receptor? En el caso del intestino delgado, tiene dos receptores, ¿ok? Tiene dos receptores. Aquí solamente hemos colocado el receptor 5-HT4, pero también hay receptores 5-HT3. Sin embargo, vamos a enfocarnos más en el 5-HT4, ¿está bien? En el 5-HT4 va a ejercer su acción esta serotonina, ¿no? Que también se llama obviamente 5-HT. Luego vamos a hablar de cuál es su función. Ahora, otros receptores que encontramos obviamente ya más adentrándonos en las capas del intestino delgado van a ser los receptores. Primero el receptor de dopamina, ¿ok? Receptor de dopamina, exactamente el receptor D2. Luego tenemos al receptor M3, ¿ok? Que sería obviamente muscarínicos. Y luego tenemos a los receptores mu, que serían los receptores de lo que son los opioides, ¿no? Los opiáceos, etc. Ahora, ¿qué van a generar cada uno de estos? Primero, los receptores de serotonina, por consecuencia, lo que van a generar es un aumento de peristaltismo, ¿ok? Cuando llegan a sus receptores. Es decir, la serotonina aumenta el peristaltismo. Ahora, dopamina, por otro lado, que estamos viendo aquí, cuando se juntan con sus receptores D2, va a generar una inhibición del peristaltismo, es decir, se podría denominar un antiperistaltismo, por así decirlo. En el caso de las señales, se podría decir colinérgicas, más específicamente en los muscarínicos tipo 3, van a generar un aumento de peristaltismo, ¿ok? Un aumento. Y por otra parte, en lo que serían los agonistas de los receptores mu de los opioides, van a generar un antagonismo del peristaltismo, ¿sí? Acá obviamente falta mencionar a los adrenérgicos. Sin embargo, los adrenérgicos no tienen, se podría decir, una función más farmacológica, debido a que estos ya son más del tipo, o sea, no se utilizan farmacológicamente, por así decirlo. Entonces, no saberlo por ese sentido. ¿Saben? Ahorita estamos viendo los que se utilizan con mayor frecuencia en la farmacología. Listo. Y ya entendido ese concepto, ahora sí podemos hablar de los fármacos como tal. Muy bien. Ahora sí, fármacos en la motilidad del tubo digestivo. Como tal, ahora sí vamos a poder expandirnos en los fármacos. Primero vamos a tener los laxantes, ¿ok? Los laxantes. ¿Para qué servirán? Ahorita vamos a verlo. Luego recién tenemos a los procinéticos. Luego tenemos al antiperistáltico, que va a ser subdividido, ahí ya lo estamos viendo cómo. Y los adsorbentes. Ojo, no confundir adsorbentes con absorbente. Uno es con D y otro es con B. ¿Ok? Ahorita vamos a ver también esa división. Bien, primero los laxantes como tal. Como ahí mismo nos indica, son fármacos que se utilizan para promover las evacuaciones, es decir, la cantidad, se puede decir, de líquido, la cantidad de momentos en los que vas a ir al baño, etcétera, ¿no? ¿Y para qué son exactamente estos fármacos? Son para aliviar el estreñimiento. Ojo, escuchar bien, aliviar el estreñimiento. No sirve contra otras patologías, solamente aliviar el estreñimiento, nada más. Generalmente su acción es en el colon, ¿ok? Y no actúa en receptores específicos. Los laxantes van a ser fármacos que actúan en el sistema como tal, más no actúan en un receptor específico, ¿ok? Y escuchen bien, alivian el estreñimiento. Muy importante eso, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Vamos a hablar rápidamente cuáles son. Laxantes formadores de masa. Ahí tenemos a la metilcelulosa y a los extractos vegetales. Aquí ya obviamente el que toque exponer va a enumerarlo cada uno de estos, ¿sí? Esterculina, agar, salvado de trigo y semillas de plátano. Pero como tal, en un conjunto son extractos vegetales. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Como tal, su nombre, ¿qué dice? Formadores de masa. Entonces, esto lo que va a promover es que las heces que se encuentran justamente en la zona colónica, puedan retener agua. Al retener agua va a aumentar su volumen. Al tener más volumen van a tener más consistencia para poder pasar a través de la peristaltis del intestino, ¿verdad? Sin embargo, el único problema de estos formadores de masa es que tardan días en actuar, ¿ok? Pero lo bueno es que las reacciones adversas son muy bajas. Luego tenemos a los laxantes osmóticos. Con osmóticos ya estamos hablando de proteínas, líquidos, ¿verdad? Ok, estos laxantes como tal, ¿cuáles son primero? Ya, ¿cuáles son?
Tenemos al sulfato de magnesio o también otro que es hidróxido de magnesio. Todos estos son purgantes salinos. También tenemos a la lactulosa, el sorbitol, polietilenglicol. Un poquito raro de decir, ¿no? El mecanismo de acción de estos fármacos laxantes osmóticos son que estos van a atraer el agua del intestino. Ojo, atraen agua al intestino y obviamente más al colon, ¿no? Generando esa diferencia osmótica. Y esa diferencia osmótica lo que va a generar es que el líquido venga a montones. Es por eso que estos tipos de laxantes osmóticos generan un desequilibrio osmótico si es que se toma en gran cantidad. Por eso es que primero tardan pocas horas en actuar, es lo primero. Las reacciones adversas obviamente es hipocalemia, porque sí, vas a botar mucho calcio. Flatulencias como tal, porque como tal ya estás botando bastantes líquidos, gases a la vez. Retorcijones, porque la diferencia osmótica va a generar que el peristaltismo esté como loco. Entonces te va a doler, te va a doler bastante. Seguimos con los laxantes, obviamente. Son 4 tipos, ya hemos hablado de 2, ahora faltan otros 2. Los laxantes reblandecedores de las heces. Estos laxantes, como por ejemplo el docusato sódico o la parafina líquida, van a generar, escuchen bien, van a disminuir esa tensión superficial que existe en las heces. Hay veces que las heces están duras, muy fuertes y están, por así decirlo, coloquialmente hablando, pegadas al intestino. Entonces, estos laxantes van a servir justamente ¿para qué? Para que esa tensión superficial disminuya y que pueda pasar más tranquilamente. Es como cuando una tubería está, se podría decir, atracada, por así decirlo. Entonces, así va a funcionar ese laxante. Ahora, no alteran la presión osmótica, hay que hablarlo así, ¿no? Aquí está, no alteran esa presión osmótica. Sin embargo, sí va a generar un poco de dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tardar aproximadamente 24 horas en hacer efecto. En esas 24 horas, las heces van a absorber el agua. Ojo, absorber significa que el agua va a entrar en sí, a ellos, a las heces. Se va a humedecer por dentro. Pero eso, como es poco a poco, va a moverse lentamente a través del colon. Entonces, eso obviamente genera un dolor. Por eso los RAMS, o sea, las reacciones adversas son diarrea, porque después te va a dar diarrea, pero no sin antes con cólicos abdominales, o sea, dolores fuertes, ¿no? Sí. Lo bueno es que no alteran la presión osmótica, así que todo bien. Luego tenemos a los laxantes estimulantes. Aquí tenemos a los laxantes que podrían ser un poquitito peligrositos si tienes algún problemita en el colon. ¿Cuáles son estos? Son bisacodilo, que es un profármaco. Ojo, profármaco significa que va a llegar al intestino y ahí recién se va a volver un fármaco como tal. Los profármacos generalmente, y ojo, escuchen, los profármacos en los laxantes casi siempre se dan en una forma farmacéutica que muchos conocemos justamente como supositorios. Es decir, se van a introducir en la zona anal y ahí recién en la zona del intestino van a liberarse ese fármaco. O sea, se va a volver ahí el fármaco activo. ¿Ok? Luego tenemos al glicerol, o también llamado glicerina, al picosulfato sódico, al docusato sódico y obviamente al laxante antraquinona, ¿no? También llamado sena y dantrón. Estos, ojo, ya les dije que no se pueden usar estimulantes cuando tú tienes un daño a la mucosa. ¿Por qué? Porque estos van a irritan a la mucosa intestinal. Al irritar se podría decir, estimular a que el intestino pueda generar más peristaltismo. O sea, lo están como que golpeando, por así decirlo, para que pueda mover más rápido las heces. Entonces, obviamente irritan a la mucosa y eso no es bueno si es que tienes un daño ya previamente en el colon, ¿no? Y así, obviamente, estimulan ese reflejo de nervios entéricos, aumentando esa contracción. Como tal, sus reacciones adversas, obviamente, es una irritación muy excesiva. Puede ser diarrea, puede ser incluso dependencia de esto, desequilibrio osmótico. Y obviamente el laxante antraquinona, que ya hemos visto que es el sena, o también llamado senócido, y el dantrón, que también se llama crisacina, son carcinógenos. Por lo tanto, pues hay que tener un poquito más de cuidado en ese tipo de laxantes, ¿ok? Listo. Ahora sí vamos a los procinéticos. Ya hemos dicho que los laxantes no tienen un receptor como tal, ¿ok? Pero los procinéticos sí. ¿Qué dice aquí? Son fármacos que se usan para mejorar la motilidad gástrica, en particular de su velocidad. O sea que van a aumentar el peristaltismo tanto en el estómago y en el intestino delgado. Ahora, estos procinéticos mayormente son usados para tratar la gastroparesia.
y el síndrome de reflujo gastroesofágico, también llamado el SRGE. ¿Qué es la gastroparesia? Es justamente cuando el estómago no puede vaciarse, lo que ya habíamos hablado, el vaciamiento gástrico. Y el síndrome de reflujo gastroesofágico es justamente cuando es todo ese quimo que está ahí, se puede decir acumulado en el estómago, va a expulsarse, o sea, va a llegar a un punto en el tope, en donde va a estar en el esfínter esofágico inferior y va a sobrepasar al esófago, ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Y por eso es que vamos a utilizar procinéticos para mejorar el vaciamiento gástrico. Hay personas que creen que los procinéticos, por su nombre, se utilizan justamente en estreñimiento, pero no. Los procinéticos podrían usarse, claro, pero no es un fármaco de primera elección. Ya hemos visto que de las de primera elección son laxantes, ¿ok? Ya hemos visto. Aquí no, aquí no. Hay que tener un poquito de cuidado. Sí se utilizan, obviamente sí se utilizan, pero no es algo típico, ¿ok? Ya. Tenemos 4 subdivisiones. Primero vamos a ver los parasimpático-miméticos, porque ya hemos visto que las fibras parasimpáticas, específicamente las del muscarínico 3, van a generar que se genere un peristaltismo positivo, por así decirlo, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los más conocidos, betanicol y neostigmina. El betanicol va a ser directo. Aquí no hay mucho que hablar porque ya todos conocemos el muscarínico, ¿no? Va a ser directo. Por lo tanto, va a agonizar al muscarínico 3. Aquí está su mecanismo de acción. Neostigmina va a ser de forma indirecta. Como es indirecto, no va a agonizar al receptor, sino lo que va a hacer es inhibir a la enzima que elimina, se podría decir, a la acetilcolina. ¿Y quién es esa enzima? La acetilcolinesterasa. Ahí está, inhibe a la acetilcolinesterasa. Ese es de forma indirecta. Ahora, no todos los agonistas colinérgicos son procinéticos, obviamente. ¿Por qué? Porque hay otros que son más específicos para cada muscarínico 3. En este caso es el muscarínico 3 del intestino delgado y el estómago, ¿ok? Listo. Las reacciones adversas son obviamente náuseas, vómitos, porque sí, también van a generar vómitos, una mayor broncoconstricción, hiperhidrosis, que significa sudoración excesiva, y obviamente poliuria. ¿Listo? Ok. Luego tenemos a los antagonistas de la dopamina. Ya habíamos dicho que la dopamina como tal es se podría decir, es un neurotransmisor que genera un antiperistaltismo, es decir, que va a inhibir la peristalsis. Entonces, si esta dopamina inhibe, nosotros vamos a más bien antagonizar a esta dopamina para que deje de inhibir al peristaltismo. ¿Por qué inhibe esta dopamina? Pues justamente lo inhibe ya que el receptor de la dopamina, específicamente el D2, está asociado a una proteína GI. Todo lo contrario a lo que es el muscarínico 3, que el muscarínico 3 es obviamente el GPOQ. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Ya. Los antagonistas de la dopamina son levosulpirida, domperidona y metoclopramida. ¿Ok? Aquí está. Su mecanismo de acción obviamente es bloquear al receptor de la dopamina 2, ¿ok? Obviamente a nivel del intestino y en parte del estómago. No son muy selectivos, hay que considerarlo. Al no ser tan selectivos, también van a agonizar a un receptor de serotonina, que ahorita vamos a ver por qué se agoniza al receptor de serotonina. Está en la siguiente página, no se preocupen. La dopamina también provoca vómitos, hay que colocarlo de ese modo. Va a provocar vómitos. Entonces, estos antagonistas de la dopamina también son utilizados como antiméticos. O sea, van a evitar que la persona vomite. Así que hay que tener bien en cuenta eso, ¿ok? Listo. Algunas reacciones adversas son la depresión, porque obviamente la dopamina, si estamos antagonizando la dopamina, que es un neurotransmisor también que nos genera un poco de alegría, pues obviamente va a haber un poco de depresión. Hipotensión, hiperprolactinemia, trastorno de Tardif, disquenia, un poco raro de decirlo, ¿no? Disquinesia, que son movimientos involuntarios. Ahora, esta dopamina como tal, mejor dicho, estos antagonistas de la dopamina son contraindicados en pacientes con Parkinson. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes con Parkinson ya tienen un nivel de dopamina bajo. Y si nosotros disminuimos incluso más la dopamina, pues ahí lo matamos. Hay que ser sinceros, ahí lo matamos. Listo, ahora sí los agonistas 5-HT4. Ya habíamos dicho que en el caso de los inhibidores de la dopamina, algunos agonizaban al 5-HT4. ¿Y por qué es importante el 5-HT4? Porque este se agoniza del 5-HT4 o también llamado receptor de serotonina. Van a tener una proteína GS.
Y al tener esa proteína GS van a estimular el aumento de peristaltismo, ¿ok? Ya habíamos visto anteriormente que son secretadas por la serotonina, está secretada por las células enterocromafines. Pero ¿quiénes son estos agonistas, estos fármacos? Son la cisaprida y el tegacerot. Esos dos fármacos de aquí van a imitar la acción de la serotonina, obviamente aumentando esa motilidad gástrica al agonizar a esos receptores de serotonina. ¿Okay? Su utilidad mayormente es en el síndrome de intestino irritable. ¿Okay? Ahora, aquí viene un detallito. Las reacciones adversas van a ser mucho más fuertes en la cisaprida. Por eso es que este fármaco llamado cisaprida, ojo, escuchen bien, este fármaco cisaprida ya está retirado del mercado, pero es bueno saber por qué. ¿Por qué está retirado? Miren, aquí le he puesto cisaprida con dos porque es muy peligroso. Está retirado. ¿Por qué? Porque generan una prolongación del intervalo QT en la parte del EKG y eso genera una mayor probabilidad de arritmias. Y eso obviamente en una persona que tiene problemas cardíacos está muy mal y genera muerte. Por eso lo han retirado ya del mercado. Y bueno, ahora vamos con los agonistas de la mutilina. Ojo, hay que recordar que aún seguimos en procinéticos, ¿ok? Ahora vamos a los agonistas de la mutilina. En el caso de los agonistas de la mutilina vamos a encontrar los macrólidos y estos son antibióticos, pero, ok, ¿qué hacen antibióticos aquí? O sea, los antibióticos son contra bacterias y, y nosotros no estamos hablando de bacterias. Los antibióticos, como tal, van a poder agonizar ciertos, por así decirlo, ciertos parámetros, o sea, no son tan específicos algunos antibióticos. Entonces, aquí no vamos a hablar de todos los macrólidos, porque los macrólidos son eritromicina, claritromicina, acitromicina y bla, 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 bla. Pero aquí estamos hablando específicamente de la eritromicina, aquí, a este de aquí. Ya sabemos que la eritromicina como antibiótico va a ser un inhibidor de la síntesis de proteínas en el 50S del ribosoma. Eso es en el caso de una bacteria, o sea, a una bacteria va, ataca su ribosoma, exactamente el ribosoma 50S de la bacteria, y hace que la bacteria deje de producir proteínas. Eso ya lo sabemos como antibiótico. Pero, ¿qué tiene que ver con procinéticos? Fácil. Esta eritromicina va a agonizar a los receptores MR asociados a proteínas G P o Q. Pero, ¿qué significa estas siglas de MR? Están justamente aquí, en los receptores de motilina. Los receptores de mutilina, ya habíamos dicho que la mutilina es un neurotransmisor secretado en el antro, o sea, en la parte baja del estómago, y va a ser generado por las células M. Y va a llegar esa mutilina hacia el duodeno, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Y en el duodeno ahí tiene sus receptores de mutilina. Esta eritromicina va a cumplir una acción de promover a la mutilina. Entonces, va a generar obviamente un aumento del vaciamiento gástrico. Su uso clínico en gastroparesias, o sea, en dificultad en lo que es obviamente gastroparesia, ¿no? En la disminución del vaciamiento gástrico, o sea, cuando la persona no puede vaciar el estómago, no está aprobado por la FDA. O sea, su uso clínico como tal no está aprobado. No es que tú seas un médico y vas a decir, ok, tienes un problema de gastroparesia, pues simplemente tómate eritromicina. No, no, no. No está aprobado para eso. Sí hay estudios que ya han acreditado que sí genera un aumento en la motilidad gástrica, obviamente porque pues es un agonista de la mutilina, pero no está aprobado por la FDA, ¿ok? Al menos por ahora. ¿Por qué? Porque su RAM aún sigue siendo un cardiotóxico muy fuerte, ¿ok? Genera también prolongación del intervalo QT, como en el caso de la cisaprida que ya habíamos hablado. Es obviamente espasmódico y genera resistencia a largo plazo, porque imagínense qué tal si la persona también tiene una que otra bacteria y al estar tomando eritromicina, ustedes saben que los antibióticos generan resistencia a largo plazo, entonces ahí viene otro problemita. ¿Okay? Por eso es que la FDA no la ha aprobado y posiblemente nunca lo apruebe. Ahora venimos a los antiperistálticos. Si antes hemos dicho que los procinéticos ayudan aliviando las gastroparesis y el síndrome de reflujo gastroesofágico, aquí lo que vamos a hablar son fármacos que actúan reduciendo la actividad peristáltica, mayormente en el intestino, y son justamente, o sea, ayudan más que nada contra las diarreas, ¿ok? Generalmente ayudan contra las diarreas y ese tipo de circunstancias, porque van a ayudar a que la peristaltis disminuya. A veces también con otros usos también puede darse, pero mayormente con contra diarreas, ¿ok? Listo.
aquí tenemos a dos grupos, solamente tenemos a dos grupos, ¿sí? Antiespasmódicos y el otro que es antidiarreicos, ¿ok? Pero vamos a hablar primero de antiespasmódicos. En los antiespasmódicos, que obviamente, ¿qué es un espasmo primeramente? Un espasmo es ese dolor, es un peristaltismo fuerte, ¿ok? Entonces, ese peristaltismo fuerte te va a generar un dolor, unas arcadas feas. Nosotros queremos evitar esas arcadas. Y ya habíamos dicho que el que aumenta el peristaltismo es el sistema nervioso colinérgico. Entonces, si nosotros queremos inhibir a la peristaltis, tenemos que antagonizar al colinérgico. Por eso, sus antiespasmódicos van a ser conocidos también como anticolinérgicos. O sea, son anticolinérgicos. Ahí tenemos 4 fármacos muy interesantes que podemos estudiar aquí. La butilescopolamina, o también llamado buscapina. ¿Okay? Mecanismo de acción, bloquear receptores muscarínicos. Simple. Igualito acá. Trimebutina. Su mecanismo de acción también bloquea lo que es el M2 y el M3, especialmente el M3 en este caso, o sea, estamos más enfocados al M3. Sin embargo, la trimebutina, a diferencia de la butilescopolamina, la trimebutina tiene efecto anestésico, ¿ok? Anestésico, porque bloquea el M3 del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces van a generar que esa molestia del dolor disminuya. Analgésico también, M1, M2, M3 en el nervio entérico. Ese dolor también se va a desaparecer. Antiespasmódico. Esas contracciones fuertes van a también desaparecer. Entonces tiene como que 3 funciones muy fuertes. Y la verdad es que su fijación a los plexos de Meissner y de Auerbach son muy fuertes. Recordar que el plexo de Meissner generalmente te provoca arcadas, vómitos. Y el plexo de Auerbach va a generar peristaltismo positivo. Y en el caso de la trimebutina va a ser un excelente antiperistáltico, por eso es que es mucho más bueno. Tenemos también el dimenhidrinato, y aquí me vas a golpear si yo te digo dimenhidrinato solamente. ¿Por qué? Porque el dimenhidrinato, ya me hemos hablado, que primero es un antihistamínico. ¿Qué hace un antihistamínico aquí? Histamina no tiene, al menos no tiene nada que ver aquí. Si estamos hablando del H1, estamos hablando del estómago. Aquí no tiene nada que ver en el intestino. Tranquilo. El dimenhidrinato, habíamos hablado en clase que también es un antiemético, o sea, que actúa inhibiendo lo que son los vómitos, ¿ok? Pero también tiene una función antimuscarínico a la vez. O sea, tiene 3 funciones: antihistamínico, antiemético y antimuscarínico, ¿ok? Entonces, la función antimuscarínica es la que vamos a utilizar aquí, obviamente con unas dosis mucho menores. Puede ser usado como antiperistaltismo, pero generalmente más se usa como antiemético, hay que ser sinceros, ¿no? Pero también es utilizado como antimuscarínico para evitar la prolongación del peristaltismo. Su reacción adversa, obviamente, es sedación, porque estamos hablando de un antihistamínico, ¿ok? Sequedad bucal y obviamente un poco de estreñimiento, porque claro, si te excedes en el dimenhidrinato, va a generar estreñimiento a larga data. Luego tenemos a la atropina, que es un bloqueante de receptores muscarínicos, un anticolinérgico como tal. Sus RAMs, retención urinaria, midriasis, taquicardia, básicamente casi similar a la buscapina. ¿Okay? Pero hay que recordar ese nombre de atropina, porque es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos al segundo, o sea, de los antiperistaltismos, vamos a tener al segundo grupito, que serían los antidiarreicos. En los antidiarreicos estamos utilizándolo ahora los opioides, fármacos derivados del opio, que generalmente son conocidos también como drogas, ¿no? O sea, más conocidos como drogas porque, claro, son un poquito adictivos. Tenemos en el caso de la loperamida, la codeína y el lomotil. Los 3 van a agonizar los receptores opioides, que ya habíamos dicho que los opioides tienen sus receptores de tipo mu. Y los receptores de tipo mu inhiben el peristaltismo. Y si estamos hablando del tema de antiperistaltismo, pues me conviene agonizar a estos receptores. Pero ¿qué pasa? Que al ser opioides generan cierta dependencia, cierta adicción. Y más si estamos hablando del lomotil. Ojo, lomotil es una junta de 2 fármacos. Miren, aquí está. El difenoxilato y la atropina. Atropina ya hemos dicho que es un antimuscarínico. Pero el difenoxilato es un potente opioide que puede generar a larga data, no, a larga data no, a corta data, la verdad, te puede generar dependencia, la persona puede ser adicta a esto.
Entonces, para evitar que esta persona sea adicta, pues le meten atropina. Es chistoso eso, ¿no? Le meten atropina, ¿para qué? Para que, como la atropina tiene muchas RAMs, o sea, los típicos RAMs de los antimuscarínicos, como lo que sería poliuria, dolor de cabeza, etcétera, mal de ojo. Bueno, yo le digo mal de ojo, pero es visión borrosa, ¿ok? Ya. Estos RAMs, juntado con el difenoxilato, hacen como que un equilibrio. O sea, como que la persona se siente bien, pero a la vez también vas a generar RAMs para que la persona no se acostumbre a ese sentimiento de bienestar. Por eso aquí está, mira. Las RAMs son somnolencia, confusión y sequedad bucal. Confusión porque estamos hablando de opioides. Pero en el caso del difenoxilato más atropina, hay más RAMs antimuscarínicos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar el abuso de sustancias por difenoxilato. ¿Ok? Ahora, hay que aclarar una cosita. Los antidiarreicos son eficaces en el tratamiento de diarreas secretoras o también osmóticas, pero no se recomiendan en el tratamiento de diarreas inflamatorias que presentan moco o sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer primero su causa, porque si no conocemos la causa bacteriana, no vamos a tratar los antidiarreicos. Si evitamos o sea, si le damos un antidiarreico a una persona que tiene, no sé, un proceso inflamatorio bacteriano, entonces las bacterias van a quedar ahí, van a generar poblaciones, van a generar mayores problemas internos y eso pues a poca data va a dar problemas mayores, ¿no? Entonces por eso hay que tener muy en cuenta cómo generan las excreciones las personas que vienen al consultorio para poder saber qué recomendar. Y vamos a terminar con los fármacos adsorbentes, que básicamente son estos dos. Los fármacos adsorbentes, ojo con ad, no confundir con ab. Los fármacos adsorbentes son aquellos que se adhieren, ¿ok? Que se adhieren, van a adherirse como un pegamento hacia sustancias que se podría decir tóxicas. Entonces, como tal como dice ahí, fármacos que actúan absorbiendo, o sea, adhiriéndose a sustancias tóxicas o también sustancias irritantes al tracto gastrointestinal del estómago o del intestino. Lo que ayuda a reducir su absorción. Es decir, si yo tomo algo tóxico y quiero evitar que mi intestino se podría decir, mi intestino o incluso el estómago también, que pueda absorber esto, entonces me tomo un fármaco absorbente. Tal es el caso del caolín o la pectina. Estos fármacos lo que van a hacer es que se van a unir con esas sustancias tóxicas y van a evitar que sean absorbidas al sistema circulatorio, para que obviamente promuevan la eliminación rápida en el cuerpo. ¿Okay? Mecanismo de acción, absorción, o sea, adhesión a sustancias no deseadas, o sea, tóxicas. Estos fármacos actúan en la absorción de microorganismos, incluso en toxinas, evitando así que la flora intestinal sea desordenada, por así decirlo, protegiendo obviamente la mucosa intestinal. La única reacción adversa sería el estreñimiento, porque evita que se absorba algunas otras sustancias. Entonces, ahí puede generar un poquito de estreñimiento, pero es un mal para un bien mucho mejor, ¿no? Una distensión abdominal y obviamente náuseas. Listo, recuerden, cabolín y pectina. Pero, chicos, me perdí desde que dijiste integrantes. ¿Se podrá resumir todo en un gráfico? Obviamente que sí, pero bueno, vamos a ver que atiendan todos. Y aquí está el gráfico, chicos. Obviamente ya no voy a explicar este gráfico porque ya es todo. Todo lo que he hablado es de este gráfico. Básicamente lo único que tendrían que decir es cómo actúa cada uno, ¿no? Pero ya está fácil, mira. Laxantes, aquí está enumerado 1, aquí está 1, retienen agua. Osmóticos, atraen agua. Restablecimiento de las heces, la 3, aquí está. Esto sí ya lo podemos practicar poco a poco. Primero quiero que entiendan que bien todo, la parte que le toca para poder dividirnos, ¿no? Pero aquí está todo bonito. Ahora, luego, aquí viene la parte más oscura para los chicos. Si creían que solo escucharían, ahora les toca una pregunta, ¿ok? La pregunta sería esta de aquí. Un paciente de 70 años con enfermedad de Parkinson avanzado ha experimentado episodios frecuentes de estreñimiento severo en las últimas semanas. Ha notado heces duras y la sensación de evacuación incompleta. Además, ha estado tomando levodopa para controlar sus síntomas de Parkinson. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento no se debería tomar en este paciente? A. Laxantes estimulantes como glicerol. B. Agonistas de serotonina para estimular la motilidad intestinal. C. Reblandecedor de las heces como parafina líquida. D. Antagonista de los receptores D2 como domperidona. Y E. Inhibidor de la acetilcolinesterasa como neostigmina. ¿Cuál creen, chicos? La B. La B.
Es la D, ¿sí? Es la D, antagonista de los receptores d dos. ¿Por qué? Porque mira, aquí está. Algo como para que puedan explicarlo mejor, ¿no? Cuando les toque, o a la persona que le toque. ¿Dónde está? Aquí está, porque mira, antagonista D2. Recuerden que está contraindicado en pacientes con enfermedad de Parkinson. Recuerden que la enfermedad de Parkinson disminuye la dopamina en el cuerpo. Entonces, si está disminuido como tal, pues, escucha, si disminuyo más, a la persona lo voy a matar. Y es así. Por eso, el que no se debe tomar es un antagonista de receptor de Ah, tipo... ya, yo pensé que decía cuál se debería. Ay, siempre Ah, tengo no, ese no. problema. Ah, ya, No, era no, no, no. no. Ah, Sí, ya, sí. ya entendí, ya Es no. entendí. Sí, sí, sí. Ahí viene la cosita. Pero sí, ahí está. Está bien. Y listo. Muchas gracias. Ahí está listo. Omar, de verdad mis felicitaciones. Eres muy bueno haciendo resúmenes. Ay, No voy a listo, decir más. chicos. Eres muy bueno haciendo resúmenes, nada más. No, muchas gracias, muchas gracias. Ay, pero de verdad me he demorado bastante haciendo esto. He llorado, créanme. Ya. Omar, te paso el enlace para que hagas el sorteo, pues, de qué tema nos toca cada uno. Sí, sí. Ahorita Eh, aprovechando que estás compartiendo tu pantalla, pues. claro, no hay Ya ningún pones problema. nuestros ¿En dónde me lo nombres. subo? Pásamelo en el Meet nomás, porfa, porque no tengo Sí, sí, abierto sí. el WhatsApp. Ahí está. Ya está en el Meet. A ver, Y ya pues lo presentas en tu pantalla para ver todo. sí, sí. Ahorita, antes de hacer la división, obviamente hay que dividir primero el trabajo para luego saber qué parte, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos primero? A ver, un Son momentito, ¿sí? 14 diapositivas, ¿no? Sí, 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 pues pero son no vamos a 14. dividirlo en diapositivas, sino en temas, porque hay algunas diapositivas más fáciles de entender, Ah, ¿no? bueno. Por ejemplo, esos son los temas que están, ¿no? Laxantes, procinéticos, antiperistálticos y absorbentes. Y somos 4, Somos, así que está bien. sí, pero el problema de absorbentes es que tiene Es corto. solamente sí, sí, miren, una diapositiva y básicamente Ya son pues, dos. pero entonces que la persona que le toca absorbentes haga lo que resta, pues, de absorbentes para abajo. Mm, Porque como dices, esto es muy poco, pues. quiero ver, un momento, quiero ver algo rápido. A ver, formadores de masa, ya, estos sí van a ser, ya, laxantes, ya. A ver, son dos de laxantes, dos de procinéticos y dos de antiperistálticos. Mira, hay que hacer algo interesante, ¿sí? Y no sé si es que ustedes estarán de acuerdo. Un momentito. La 14 la hacemos todos, ¿o cómo? Obviamente Podría sí, la ser. 14, la Sí, la 14 sí la 14 vamos a hacer todos. todos. Sí, Ya. pero yo estaba pensando en algo más chévere. Miren, ¿qué quiero hacer esto de aquí? Miren, puedo hacer esta diapositiva de aquí, de la motilidad del tubo digestivo, y puedo hacer de absorbente. No sé qué opinen. O sea, la 4 de la motilidad, de la parte fisiológica, y absorbentes, obviamente casi al final. Y ya dividiríamos entre ustedes lo que son laxantes, procinéticos y antiperistálticos. No sé qué opinan. Primero Ya. quiero saber su opinión. Claro, Omar. Bueno, en primera instancia, sí, gracias por Sí, haber además hecho por decir. el material y, bueno, siempre resaltar, ¿no? Como también lo explicas de una manera detallada. Y bueno, con mayor razón, si tú lo has elaborado el material, creo que sabes a ciencia cierta cómo poder dividirlo de una manera más equilibrada. Así es que, bueno, en sí particularmente confío en que la división que vas a hacer va a ser la más acertada, ¿no? Para el día de la exposición, ya que tú también has hecho el trabajo. Así es que lo que tú plantees y a partir de ello hacemos el sorteo. Particularmente Claro, creo yo. no, de Más verdad, allá muchas de gracias. eso, como tú lo has hecho, la verdad, como tú desees, ¿ah? Porque No, en no, es que realidad yo lo el digo trabajo ha sido porque, tuyo, así que agarra lo que tú quieras. no, yo lo ¿Qué digo fue? porque Para en el caso de la dividirnos. motilidad, yo lo digo porque en el caso de la motilidad puede ser que se equivoquen, porque aquí sinceramente sí les digo la verdad, está un poquito tedioso porque si le toca a otra persona, puede ser que se confunda un poquito aquí, porque aquí sí le hice tipo, creo que ya se habrá dado cuenta Catherine, que lo hice similar a como lo hace Pierino, o sea, el orden, al menos la forma en la que hace Pierino así. Entonces, Más o menos. algo más o menos, no sé, me guío un poquito de cómo lo hace para La no verdad es que expandir Pierino bastante. nunca ha hecho clase de esto, así que no sabría decirte. No, no, aquí digo, en poner nombres a flechitas, esas cositas. Entonces, por eso creo que podría explicar un poquito mejor esto y ya lo demás ya obviamente sorteamos, ¿no? Y para hacerlo equilibrado, puedo decir lo de absorbentes, que es un tema relativamente fácil, por así decirlo.
Pero eso no cabe, eso no quita de que todos vamos a hacer el último gráfico como tal, ¿no? Listo, entonces vamos a... El último sería, por ejemplo, a ti te tocó absorbentes, tú haces la parte de absorbentes. Exacto, absorbentes. Aquí Claro, está. como hicimos la vez pasada, ¿no? Ujú. Y ahí Listo. sí está bien. Sí, está bien. En este caso ya tendrían un poco más de protagonismo ustedes, porque aquí sí vamos a hablar. Miren, aquí está, miren, de estos otros de aquí. Ya Aquí sí, pues, obviamente vamos a tener otra clase, perdón, otra reunión, por así decirlo, ¿no? Pero primero, obviamente, tienen que estudiarlo un poquito más esto. Pero ya sí se van a hacer. Primero hay que dividirlo ya. Entonces tenemos laxantes, procinéticos y antiperistálticos. Ya, ¿ahorita? oye Omar, mientras estás haciendo eso, una pregunta. ¿Sabes reparar audífono? Esos grandes. No. El Monse ese que te dije que me había encontrado en mi casa. No, es en la parte de arriba los nombres de las Sí, sí, sí. personas y abajo Sí, es sí, ahorita quiero poner primero los estos laxantes. Procinéticos, antiperistálticos. Listo. ¿Y el caso clínico, Omar? El caso clínico, yo siento que... ¿A quién le tocaría esto? Caso clínico, caso clínico. ¿Les parece si lo La puedo vez hacer yo? pasada lo hicimos dos personas. No, pues no, bueno, ya tú decías, pero la vez pasada lo hicimos dos personas. Podríamos volver a hacerlo quizás dos personas. Claro, normal. Es que yo lo quiero hacer porque sí, sí quiero fastidiar. Esto sí lo hice para fastidiar. El de... el del el de... el caso clínico lo hice por fastidiar. Por eso le puse también en la carita. En el caso anterior, ¿quién fue? ¿Tú y quién más? David, creo. Ya, ahora me toca yo y Jean-Pierre. ¿Te Ujú. parece, Jean-Pierre? Sí, a Ya veces. luego... No te preocupes, eso solamente es preguntar. Es más, te vas a divertir preguntando, créeme. Ya, pero luego ya coordinamos eso. Ya. Ahorita vamos a organizar el sorteo. Ya. Entonces tenemos a Kate, tenemos a David y tenemos a Jean-Pierre. Listo. Sorteo de premios. Y aquí tal cual, lo primero que salga, lo primero. Listo. A David le toca los laxantes. Un tema fuerte, la verdad, David, ¿eh? Pero sí la haces. A Jean-Pierre le toca procinéticos y a Kate te toca antiperistálticos. ¿Todo bien? Sí. Listo, le voy a tomar. ¿Le puedes tomar foto, por favor? Porque si no me deja abrir el Ya le WhatsApp tomo acá. foto, espera. Ya está ya. Ya, listo. Obviamente en mi caso ya sería la parte de siempre se me va el nombre de absorbentes y la primera parte fisiológica, ¿no? Y listo. Y obviamente ya la parte del gráfico como tal, ya lo vamos a hacer todos. Ahora, en la parte del gráfico, voy a compartir esto de aquí. En la parte del gráfico sí quiero hacer un énfasis en algo. ¿Está? Ya. La persona que va a hablar de laxantes, o sea, tú, David, vas a hablar de aquí, de toda esa parte colónica. Y bueno, básicamente, bueno, no vas a explayarte mucho como tal, pero sí quiero que des puntos a detalle, ¿no? Como por eso es que lo resalté en moradito, para que des algunos detallitos. En absorbentes yo voy a hablar también aquí en esta partecita, o sea, yo voy a ser segundo acá, porque va a haber correlación aquí, ¿no? En los laxantes y absorbentes. Luego seguiría procinéticos, que es Jean-Pierre, ¿verdad? Y aquí sí le toca hablar del 6, 7, 8 y 9. Aquí está. Pero antes de hablar de 6, 7, 8 y 9, tienen que hablar un poquitito o recordar un poquito de la mucosa. Así que vas a tener que leer un poquitito este de aquí, ¿sí? Si tienes problemas, me avisas, Jean-Pierre, para explicarte un poco mejor esto. Aunque creo que ya está grabado. Pero igual me avisas cualquier cosita. Y que ya remata con antiperistálticos aquí. Hablando obviamente de los receptores MU y de los anticolinérgicos. Que son dos. ¿Mm? Sí. Listo, chicos. Ya, bacán, Omar. Listo. Acá. Listo. Ahora sí. Ya está listo, chicos. Por fin ya tenemos ya el tema. Como esta semana no va a haber clase, pues tenemos una semana para poder estudiarlo bien. Bueno, para poder practicar mejor la exposición y listo. Aún no sabemos si vamos a exponer en laboratorio, ¿no? O porque no creo que sean en teoría. Yo creo que sí Porque va a ser aún en faltan teoría. dos. Es que No, sí. faltan dos grupos. Mm, Por entonces, eso, pues, no creo que nos pongamos en teoría. Faltan dos grupos. Y eso, si es que pone un grupo, porque el otro, a ver, me acuerdo que la vez pasada puso solo uno y los demás nada.
cierto, ¿no? Y además que, pero Jean-Pierre también como no tiene práctica con nosotros, mm, pero bueno, ya ahí vemos, ¿no? La cosa es que ya O tengamos también le puedo preguntar al doctor, pues es que podemos exponer el día de laboratorio. Ah, cierto, ¿verdad, no? Como esta bueno, el día miércoles no hay clase, entonces de acá, la semana que viene, la siguiente, ¿verdad? De acá 2 semanas. Ay, espérate, ay, quiero ya. Bueno, no sé, porque ahora sí nos toca incluso estar con la rata y con el conejo. Entonces, no sé si es que nos dará tiempo. Igual le voy Sí, a sí, sí preguntar. alcanza tiempo. Sí alcanza tiempo. Es algo rápido. Es solamente una inyección y listo. No es algo, te esperas una media hora y ya estás viendo ya los resultados. Y ahí ya no hay nada. Es una clase fácil, la verdad. Así que por ese sentido, sí, creo que estaría bien hacerlo la misma semana de práctica. Más bien, chicos, una consulta rápida. Y Jean-Pierre, eso sí te va directamente a ti. Bueno, dos consultas. Primero, la grabación que has hecho ahorita lo vas a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, sí, lo pasas por favor al grupo lo más antes que puedas porque tenemos obviamente que estudiar tanto esto y obviamente Pato. Y ya te avisaron que va a ser 10:30, ¿verdad? Lo de farmacología mañana, ¿no? ¿O estoy mal? No sé, porque el tema que va a tocar el profesor creo que es antiulcerosos y es un temita pequeño, pero es complejo y pues tenemos que sí o sí reclamar eso, ¿sí? Si puedes, Kay, también le avisas al profesor que te mande el link, creo que tú, no, tú eres la delegada de lo que es práctica, no, Sí, no, eso pero la debería vez ser pasada Nati. también le pedí el link, porque Nati no estaba, creo. Sí, por favor, mejor pasa el link, porque yo no confío en Nati, la verdad, ella está muy un poquito descuidada en ese sentido. Porfa, Kate, Ya, ya. sí. Ya por eso, chicos, cuídense más bien. Eso prácticamente sería todo, no, Ah, no verdad, de todos Dime. dieron su cuota para la cocaína, la marihuana, que dijo que Sí, iban a comprar. un sol, sí. Ush. Sí, Ah, bueno, lastimosamente me falta a mí tuvieron que también, pagar. me falta a mí dar mi cuota, me dio flojera La de verdad hacer. que es demasiado caro, la verdad. Ah, verdad, no sé si les conté a los tres, no, David no le conté, pero sí te conté a ti, Omar. Pinky murió. Oh, yo no sabía. Dije, ¿El Monse, Pinky era estabas la bien, buena o la mala? oye, casi te estabas pachamanqueando ya con Akanga, no voy a decir su nombre ¿Quién, quién? porque también es mi amiga. ¿Quién? Casi No, te no, estabas ¿quién? pachamanqueando, y yo te decía, Omar, está que se muere Pinky, está delirando, no sé, algo así te estaba diciendo, y tú estabas ahí que te ibas con otra. Te pasas, Pachamanqueando. Omar. No, yo no me Estoy que pachamanqueo. te hablo de de nuestro ratón. Tú te das que te ibas feliz de la vida, ya pues murió. Me quedé con él un ratito ahí en el baño, tratando de reanimarlo, pero ya nada, pues. El ácido Y una acético era pregunta. muy fuerte para él. Estamos hablando del malo, ¿no? O del bueno. Sí, del malo, obviamente. Bueno, a Ah, los dos le dimos ácido acético, pero al malo, pues. ok. Ya. Ah, pero ya, bueno, al final creo que solamente queda una sola práctica. Y ya. Muchas disculpas, no me había. No Claro, pues había. yo sé que tú cuando estás ahí con tus amigas ni cuenta te das. Pues, No, oye, ya hemos hablado ya, sí que chito nomás. No voy a seguir involucrándola no. ya. Estaba feliz, solamente puedo decir. Estaba feliz ese Sí, día, nada uy, más. se te notaba, Omar. La Ya, cosa es que bueno. ya murió uno ya, pero bueno. Pues. Ya, bueno, no hay ningún problema. Ya listo. Entonces, ya lo pasaste al grupo de WhatsApp, ¿verdad? En la división. Está en no está en el WhatsApp, lo he puesto en la diapositiva número Ah, ok, 2 ok. ahí para que esté Pero, más rápido a la vista. Es que yo ya. tampoco tengo abierto mi WhatsApp web. Sí, ya, Se bueno, va a no hay ningún demorar problema. también en cargar esa vaina, así que No mejor. importa, ahorita lo voy a colocar con texto. Ya listo, chicos, más bien, muchas gracias, ¿sí? Que Jean-Pierre, por favor, lo pasas y más bien disculpa si siempre te estamos pidiendo grabación. Te juro que cuando lleguemos a clínica ahí vamos a hacer que todos se suscriban a partir de primero a sexto ciclo para que llegues al millón. Ya, Jean-Pierre. Listo, Listo, muchas Omar. gracias, chicos. Gracias, Omar. Sí, Chao, chicos. Buenas cuídense más noches bien, a ¿sí? todos. Chao, Un fin chao. de semana excelente, chicos. Cuídense. Chao.